Hay un momento, justo antes de que todo se rompa, en el que el traidor ya decidió traicionar. No lo ha dicho, no lo ha hecho, no ha movido ninguna pieza visible, pero su decisión ya está tomada. La mayoría no percibe ese momento. ¿Thomas Shelby? Sí. No porque tenga poderes especiales, no porque confíe en la suerte, sino porque entiende algo que los demás ignoran. La traición nunca empieza con una acción, empieza con una grieta invisible en la lealtad, y las grietas siempre dejan señales. El error común es buscar el cuchillo cuando ya está en la mano. El estratega busca la intención cuando aún está en la mente. Shelby no espera pruebas, espera patrones. Observa el silencio incómodo, la mirada que se desvía un segundo más de lo normal, el exceso de explicación, la súbita amabilidad, la urgencia por conocer detalles que antes no interesaban. No acusa, no confronta, solo registra, porque sabe que la traición no es un acto impulsivo, es un proceso psicológico. Primero nace el resentimiento, luego la justificación, después la fantasía de escape y finalmente la oportunidad. Si entiendes esta secuencia nunca te sorprenderán. Thomas Shelby parte de una premisa fría. Nadie es completamente leal. Todos son leales hasta cierto punto. La pregunta no es si alguien puede traicionarte. La pregunta es cuándo y bajo qué condiciones. El traidor potencial no se siente mal. Se siente incomprendido, subestimado, mal recompensado. Cree que merece más. Ahí comienza todo. Shelby no analiza palabras. Analiza expectativas. Cuando alguien empieza a sentirse más grande que el rol que ocupa, la estructura empieza a tensarse. Y cuando la estructura se tensa, el quiebre es cuestión de tiempo. En entornos modernos ocurre lo mismo. En el trabajo, el colaborador que antes aceptaba decisiones sin cuestionarlas, comienza a mostrar microgestos de desacuerdo. No lo expresa frontalmente, lo comenta en pasillos, en chats privados, en reuniones paralelas. ¿Lo escuchas? Si no lo haces, pronto lo sentirás. Shelby entiende que la traición necesita dos cosas: oportunidad y percepción de impunidad. Por eso jamás permite que alguien crea que el sistema tiene puntos ciegos. La vigilancia no siempre es visible, pero siempre es percibida. En una empresa, eso significa que las decisiones importantes nunca dependen de una sola persona, que la información está fragmentada, que nadie tiene acceso completo al mapa. La confianza existe, pero la arquitectura impide el sabotaje total. Eso no es paranoia, es diseño. El traidor necesita creer que puede actuar sin consecuencias. Cuando el entorno transmite control silencioso, la intención se enfría. Pero la verdadera maestría no está en prevenir la traición, está en anticiparla. Thomas Shelby escucha más de lo que habla. Cuando alguien traiciona, rara vez cambia su esencia, solo la disimula peor. La ansiedad traiciona al traidor. Comienza a preguntar demasiado, o demasiado poco. Se vuelve impredecible en lo pequeño. Llega tarde cuando antes era puntual. Cambia rutinas, ajusta horarios, reduce contacto visual. ¿Detalles insignificantes? Solo para quien no entiende que el cuerpo reacciona antes que la boca. Shelby no reacciona al evento, reacciona al desalineamiento. Cuando alguien deja de actuar como antes sin una causa coherente, algo se está moviendo debajo. La mayoría espera pruebas contundentes, documentos, mensajes, confesiones. Eso es tardío. El estratega observa la coherencia. La traición altera la coherencia. En el plano social ocurre igual. Un amigo que empieza a competir contigo en lugar de celebrar tus avances. Un socio que introduce terceros sin consultarte. Una pareja que oculta conversaciones bajo el argumento de privacidad repentina. No es el acto aislado lo que importa, es la acumulación de desviaciones. Shelby analiza motivaciones profundas. ¿Qué desea realmente esta persona? ¿Qué teme perder? ¿Qué cree que yo le impido alcanzar? La traición surge cuando alguien percibe que su progreso está bloqueado por tu presencia. No necesitas haber hecho nada, basta con que el otro lo imagine. Por eso el poder verdadero no consiste en generar miedo, consiste en generar claridad de jerarquía. Shelby deja claro quién toma decisiones. No lo grita, no lo negocia, lo encarna. La ambigüedad de poder crea ambición oculta. Cuando las líneas no están definidas, alguien intentará redefinirlas. Detectar la traición antes de que se haga visible implica entender las dinámicas de estatus. Observa quién mira el asiento principal cuando hablas.
Observa quién sonríe cuando otro falla. Observa quién necesita constantemente demostrar que es indispensable. El traidor potencial no quiere destruirte por odio, quiere ocupar tu lugar. Y cuando alguien desea tu posición, comienza a estudiar tus debilidades. Thomas Shelby hace algo que pocos hacen: comparte información falsa en pequeñas dosis. No para manipular cruelmente, sino para medir filtraciones. Si el rumor regresa por un canal inesperado, ya conoce el origen. La traición no se anuncia, se filtra. En el mundo corporativo moderno esto es inteligencia estratégica. En grupos sociales es lectura psicológica. En relaciones personales es sensibilidad al patrón. Shelby no confronta de inmediato. Observa. Deja que el traidor se sienta cómodo, que avance, que crea que no ha sido detectado. El exceso de confianza acelera el error. Quien planea traicionar se convence de que es más inteligente que el entorno. Esa arrogancia genera descuidos, pero aquí está el punto más importante. Shelby no actúa desde la emoción, no reacciona con rabia ni con paranoia. La traición confirmada no lo desestabiliza, porque ya la contempló como posibilidad. El que espera lealtad absoluta se decepciona. El que espera probabilidades se prepara. ¿Quieres detectar la traición antes de que sea visible? Deja de buscar traidores. Empieza a analizar incentivos. Nadie traiciona sin ganancia percibida. Si alguien no obtiene suficiente reconocimiento, buscará validación fuera. Si no obtiene poder, buscará influencia paralela. Si no obtiene dinero, buscará atajos. El control silencioso implica ajustar incentivos antes de que se conviertan en resentimiento. Pero incluso con incentivos alineados, siempre habrá ambición desmedida. Ahí entra la segunda capa. Thomas Shelby no revela todas sus cartas. Nunca. La transparencia total es una fantasía moral, no una estrategia. El poder se sostiene en la asimetría de información. Quien sabe más, decide mejor. Quien muestra todo pierde ventaja. En entornos modernos esto significa no exponer tu visión completa, no revelar todos tus movimientos financieros, no compartir cada plan futuro. La discreción no es desconfianza, es blindaje. El traidor necesita información para calcular el golpe. Si no la tiene, su cálculo es impreciso, y un golpe impreciso falla. Hay algo más que Shelby comprende. La traición suele venir del círculo cercano, no del enemigo declarado. El enemigo frontal es predecible, el aliado resentido no. Por eso la observación debe ser más aguda con quienes están dentro. ¿Quién cambió su tono contigo en los últimos meses? ¿Quién comenzó a formar pequeños grupos aparte? ¿Quién habla de ti cuando no estás presente? La traición genera conversación previa. El traidor necesita validación externa para convencerse de que su acción es justa. Busca cómplices emocionales antes de actuar. Escucha las narrativas. Cuando alguien empieza a posicionarse como víctima dentro del grupo, está preparando el terreno moral para un movimiento futuro. Shelby detecta la narrativa antes que la acción, y cuando confirma la intención, no confronta en público, ajusta en silencio, reduce acceso, limita información, reestructura jerarquías, cambia alianzas. La traición muere cuando pierde oxígeno. El poder no se ejerce gritando, se ejerce reconfigurando el tablero. En la competencia laboral, esto significa adelantarte al sabotaje, presentar tu proyecto antes de que otro lo reclame, documentar decisiones, dejar rastros claros. En lo social significa no reaccionar ante provocaciones diseñadas para medir tu debilidad. En lo emocional, significa no revelar inseguridades a quien aún no ha demostrado estabilidad. Shelby no confía en promesas, confía en consistencia. Si alguien cambia su patrón bajo presión, ya conoces su límite. El verdadero estratega provoca pequeñas presiones para medir reacciones. Una responsabilidad inesperada, una decisión impopular, una prueba de confidencialidad. Las respuestas revelan carácter. La traición no es un accidente, es una elección precedida por señales. Pero hay una capa aún más profunda. El mayor riesgo de traición no está afuera, está en tu propia necesidad de aprobación. Cuando necesitas que te quieran, ignoras señales. Cuando temes quedarte solo, toleras incoherencias. Thomas Shelby no necesita gustar, necesita control. Eso cambia todo. Si tu autoestima depende del aplauso, el traidor te manipulará con halagos. Si depende del conflicto, te provocará. Si depende del reconocimiento público, te expondrá.
El dominio emocional es el primer filtro. Cuando no reaccionas impulsivamente, el traidor pierde herramientas. La serenidad desconcierta, el silencio intimida. La calma prolongada obliga al otro a cometer errores. Detectar la traición antes de que se haga visible no es paranoia. Es lectura de incentivos, de patrones, de narrativa y de jerarquía. Thomas Shelby no teme la traición, la contempla, la estudia, la espera. Y cuando finalmente se revela, ya ha decidido el resultado. Porque la verdadera superioridad no está en evitar el conflicto, está en haberlo ganado antes de que empiece. Observa más, habla menos, registra todo. Y nunca olvides esto: la traición siempre anuncia su llegada. Solo quienes entienden el juego la escuchan a tiempo. Cuando aprendes a detectar el quiebre invisible, el cuchillo deja de ser sorpresa. Y cuando el cuchillo ya no sorprende, el traidor pierde poder. Ahí comienza la verdadera ventaja, silenciosa, fría, irreversible.